Gracias, Señor. Ahora en estos momentos, ¿verdad? Vamos a presentar el tema de la noche de hoy para comenzar con la reflexión que tenemos, ¿verdad? Para la gloria y la honra de Dios. Esperamos, ¿verdad? Que sea de bendición para cada uno de ustedes como también para nosotros. Al estudiar esta palabra, Dios hablaba a mi vida desde hace muchos días atrás y estaba loca por soltar esta palabra. Y yo decía, Señor, dame el día, la hora, en el lugar que lo tengo que hacer. Y llegó el momento para hablar de esta palabra en la noche de hoy. Te saludamos, Keishla. Dios te bendiga, mi amor, a ti y a tu familia. Te amamos. Te bendiga. Gracias mucho por estar aquí una vez más. De verdad que el Señor ha sido bueno en nuestras vidas. Tenemos que glorificar su santo nombre todo el tiempo. Así que vamos a presentarles el tema de la noche de hoy. Y el tema es: la harina y el aceite no escasearán. Con el texto bíblico, Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Gracias. Qué linda es la palabra de Dios, aleluya. El Señor nos bendiga, ¿verdad? Cada día más a través de ella, y que nosotros podamos escuchar y atesorar esta palabra en la noche de hoy. En el nombre de Jesús, que podamos ser oidores, pero también hacedores de ella, y podamos actuar en fe a través de esta palabra. Qué lindo es el Señor. Hoy quiero hablarles de esta pequeña historia que sabemos que es corta, pero es poderosa, donde podemos ver el poder y la bondad de Dios en acción. Le voy a hablar de la viuda de Sarepta. Vemos aquí a una mujer que estaba en una extrema pobreza, sola y desamparada junto a su hijo, pero Dios envió a un profeta llamado Elías a su rescate. Vemos que esta mujer estaba pasando un momento difícil. ¿Por qué estaba pasando un momento difícil? Porque para aquel tiempo no había lluvia en aquella región y estaba escaseando también el alimento. Y esta mujer estaba pasando un momento difícil en su hogar, ¿verdad? Como estábamos leyendo en la escritura. Esta mujer no era del pueblo de Israel como tal, estaba en un pueblito aparte, en Sarepta. Cuando el profeta Elías llega a esta mujer viuda, es puesta, y esta mujer viuda ha sido puesta a prueba, ¿verdad? Cuando el profeta Elías llegó a donde ella, el profeta le pidió un pedazo de pan, un pedazo de bocado, ¿verdad? Donde ella le responde que solamente tenía en su casa
un poco de harina y un poco de aceite, ¿verdad? Y entonces, que ya no le daba para mucho. Ella le hace ver a él que no le daba para mucho. Ella se expresa de esa manera, ¿verdad? Que le quedaba poca harina y poco aceite para preparar algo de comer para ella y para su hijo. Y ya ella estaba claramente pensando en comer esa última vez y dejarse morir junto a ese hijo. Podemos ver claramente que ella no le quedaba casi nada. Ya no tenía ninguna esperanza. Ya esa mujer estaba sin esperanza. Pensaba que ya no había nada para ellos dos. Ya ella no estaba resignada a dejarse morir con ese hijo. Para esta mujer estar pensando así, si ponemos en contexto como ella le habla al profeta, podemos ver aquí que esta mujer estaba abatida, estaba triste, estaba deprimida y no le quedaban fuerzas físicas por la hambruna tal vez que estaban atravesando, ni esa fuerza moral, ni esas fuerzas espirituales posiblemente, porque ya había perdido toda fe y toda esperanza. Tenía la mirada puesta solamente en aquella vasija de aceite y en aquella poca harina que le quedaba. Ya ella no tenía la mirada puesta ni en Dios ni en nada. Simplemente ella estaba mirando aquello que le quedaba, aquello que le quedaba para poder subsistir ese último día. Ya ella pensaba que ya ella no iba a poder salir de esa situación. De la manera en que ella le habla, ella debió haber estado triste, deprimida, desesperada para poder alimentar y alimentarse ella misma, ¿verdad? Alimentar a su familia y alimentarse ella. Su familia solamente era un hijo. No dice de cuánto tiempo, pero sí era un hijo. Entonces dice aquí que Dios, como vemos aquí, Dios llegó a tiempo. Dios llegó a la vida de esa mujer para probar su fe y su obediencia. Porque ella, eso que le estaba pidiendo Elías era algo bien difícil para ella hacerlo, porque era lo último que le quedaba. Y más sin embargo, ella fue obediente, ¿verdad? Hasta que ella hizo lo que ese profeta le había dicho. Y como el resultado de haberle creído a esas palabras que le había dicho el profeta Elías, al haber creído en eso y dejar de mirar la tinaja que le quedaba de aceite y de harina, ella pudo obedecer y pudo ver la mano de Dios obrando a su favor, obrando para bendecirla a ella y a su familia. Vemos que ella obedeció, ¿verdad que sí? Le dio lo único que le quedaba, que el profeta, porque era bien poco. Y ella, al darle al profeta por obediencia y haber escuchado esa palabra que le había dicho este profeta a ella, el haber hecho, haber actuado en obediencia, ella vio el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Tomó una decisión que cambió su destino. Ella cambió su destino al tomar esa decisión y creerle a Dios. Ella buscó la manera de creerle a Dios y caminó en fe. Lo que tal vez parecía que sería el final fue el comienzo de una gran bendición en la vida de ella y de su hijo. Dios le prometió que la harina y el aceite no escasearían. Y se cumplió esa palabra al pie de la letra. ¿Cómo nosotros podemos, y eso es una introducción de lo que era la historia como tal, ¿verdad? Que también la leímos al principio directamente de la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra historia en el día de hoy? A nuestra vida actual. ¿Cómo nosotros lo podemos aplicar? Nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida muchas veces Dios va a pedir cosas que parecen difíciles de realizar ante nosotros, ante nuestros ojos humanos o ante nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Porque tenemos muy poco en las manos y algunas veces creemos que con eso tan poquito que tenemos en las manos nosotros no vamos a lograr nada. Donde muchas veces nos van a hacer muchas preguntas, nos vamos a desenfocar, ¿verdad? En el camino, donde no entendemos el por qué el Señor nos pide las cosas de esta manera o por qué pasan las cosas de cierta manera. Pero a la larga, cuando decidimos confiar en el Señor y cuando decidimos caminar en obediencia hacia lo que Dios pide de nosotros, ¿qué pasa?
nosotros empezamos a ver la mano de Dios y el favor de Jehová sobre cada uno de nosotros. Pero es cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios y dejar de mirar lo poquito que tenemos en las manos. Cuando tenemos un Dios grande, cuando tenemos un Dios poderoso, cuando tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata, y hablando de lo material, ¿verdad? Y también hablando de lo espiritual. Él nos puede dar todas las riquezas que nosotros querramos. Pero no son riquezas materiales, son riquezas espirituales. Y todo está en nuestras manos, pero nosotros tenemos que empezar a caminar para poder ver el favor de Jehová sobre nuestra vida. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar a favor de lo que el Señor ha hablado sobre nuestra vida, Él empieza a darle vida a aquello que parece que está muerto. O que nosotros mismos hemos llamado que está muerto. Hemos dicho, ya eso está muerto, ya eso no va a vivir, ya eso no tiene remedio. ¿Cuántas veces, en mi caso, cuántas veces yo decía, mi esposo no tiene remedio, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo seguir adelante. Y ahora yo he podido ver la mano de Dios obrando en mi matrimonio, en mi vida y en mi familia. ¿Por qué? Porque en un momento dado tuve que dejar de escuchar aquellas voces que me decían no va a haber remedio, donde hay muerte, ya no va a haber remedio con tu esposo. Mas sin embargo, todo lo que yo veía muerto ahora ha vivido, pero ha vivido a través del Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo. Papá. Qué lindo es el Señor, aleluya. Adoramos, papá. Tal vez dejamos de creer o dejamos de ver las cosas, ¿verdad? Creyendo que está muerto de lo que está alrededor de nuestra vida o de nosotros mismos, porque estamos cansados de la espera, porque no queremos luchar, porque ya nos cansamos de luchar y no queremos dar la milla extra, o por otros motivos. Cada cual tiene un motivo diferente, ¿verdad? Pero solamente estos ejemplos le traje. Pero Dios es experto en ver vida, esperanza, propósito, sanidad, salvación, en aquello que parece estar muerto. Dios es experto en darle vida a lo que está muerto. Y en este caso vemos que esta mujer iba a dejarse morir junto a su hijo. Ya ella no tenía esperanza porque su mirada no estaba puesta en Dios, porque su mirada no estaba puesta en la fe. Pero más sin embargo, cuando ella decidió creerle al profeta, ella fue bendecida. Y el aceite, la harina nunca escaseó en su casa. Siempre fueron suplidos por el Señor. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios está esperando de nosotros en el día de hoy? ¿Qué Dios está esperando de nosotros en este tiempo? ¿Qué nosotros vamos a entregarle a Dios que el Señor nos ha pedido? Y nosotros no hemos hecho nada a favor de eso. Dios lo que espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es que creamos. Es que creamos y obedezcamos sin cuestionar. Que caminemos por fe y no por lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Como dice en 2 Corintios 5:7. Que es por fe, no por vista. Sino que lo veamos con los ojos de la fe y no con nuestra lógica humana. Porque muchas veces con nuestra lógica humana decimos esto va a pasar así, esto va a pasar así, esto va a pasar así. Pero el plan de Dios es diferente. Los planes del Señor son diferentes. Y la manera en que Él ve las cosas no las vemos nosotros porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Como dice la Escritura. Y muchas veces empezamos a ponerle límites a Dios cuando Dios no es limitado. Cuando Dios es grande, cuando Dios es poderoso y Él puede cambiar todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Espera que confiemos en que todo, nuestro corazón, sin depender de nuestro propio entendimiento, que confiemos con todo el corazón y no depender de nosotros mismos y no depender de nuestra inteligencia y no depender de lo que nosotros entendemos o sabemos. Tenemos que estar siempre dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra. Porque Él es quien siempre nos va a dar el mejor camino, la mejor guía, la mejor enseñanza. Él es el que siempre nos va a dar el mejor camino. Proverbios 3, 5 al 6 habla de estas cosas que yo le acabo de decir aquí global. Nos invita a que miremos sus misterios con ojos espirituales sin cuestionar nada. Porque Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace.
Pero para entender los planes y la voluntad de Dios, primero tenemos que abandonar nuestras viejas conductas y costumbres del mundo, dejando que sea Dios que nos transforme y nos haga a una nueva persona. Nos haga una nueva persona, cambiando así nuestros pensamientos erróneos y viciados. Porque lamentablemente nosotros crecimos con una cultura, cada cual tiene una cultura diferente, cada cual tiene una enseñanza diferente, cada cual en muchas ocasiones tienen una religión diferente o se criaron de X o Y manera. Y tenemos ya muchas cosas aquí en nuestra cabecita que tenemos que cuando llegamos al Señor dejar que el Señor nos vaya transformando y vaya cambiando nuestros pensamientos y vaya cambiando nuestras viejas costumbres y conductas que traíamos, ¿verdad? De la vieja criatura, aceptando, ¿verdad? Que viviendo fielmente para Dios, creyéndole a Él, leyendo las Escrituras, conociéndolo a Él cada día más, acercándonos más al Señor, dejar de ser de nosotros mismos y no satisfacer los deseos de nuestra carne, para que así nosotros podamos realmente conocer a Dios y conocer el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros y su voluntad perfecta. Dice la Escritura en Romanos 12:2. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Que cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y empezamos a caminar juntamente con Él y que Él sea guiándonos en ese camino, nosotros sabemos que todo lo que se mueve alrededor de nosotros viene, ¿verdad? Bajo la voluntad que es buena, agradable y perfecta de parte de Dios. El anhelo de Dios es que nos acerquemos a Él con fe, que toda nuestra confianza en Él, ¿verdad? En que Él está bajo control de todas nuestras situaciones y que Él suplirá, ¿verdad? Todo lo que nos haga falta, todo. Tenemos que hacer como esta viuda, la viuda de Sarepta, que escuchó esa voz de ese profeta que venía de parte de Dios y ella fue salvada en aquel día. Ella dejó de estar mirando lo que a ella le faltaba y empezó a ver todo lo que Dios le podía entregar. Ella le creyó a Dios y su vida fue transformada. Nosotros siempre tenemos que creer, como dice en Filipenses 4:19, que Dios suplirá todo lo que os haga conforme a os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar confiados y pensar que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, sea como se llame nuestra necesidad, no importa el nombre que tenga, ya sea material, ya sea de conseguir un empleo, ya sea de salud, ya sea de fuerzas nuevas, lo que sea, lo que usted esté necesitando en la noche de hoy, que nosotros podamos clamar al cielo y saber que Él va a darnos, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos haga falta. Él no puede suplir todo lo que nos hace falta y tenemos que creerlo por fe. Es muy importante, ¿verdad?, que obedezcamos su voz con toda confianza como hizo esta viuda cuando escuchó al profeta Elías, creyendo que Él siempre suplirá todas nuestras necesidades y que nos guiará a una vida mejor, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro, nuestro proveedor, nuestro consuelo, nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro libertador y todas las demás cosas que ustedes, los nombres que le tengan a Dios. Porque sinceramente, a cada uno de nosotros, el Señor algún milagro ha hecho, algo nos ha entregado, algo nos ha dado en el momento que nosotros más pensábamos que íbamos a desfallecer. Ahí estaba el Señor con los brazos abiertos y con la provisión en las manos para poder suplirnos lo que necesitábamos. Así que ahora yo voy a dar a mi esposo antes de concluir para que nos dé una breve palabras también. Bueno, La gloria es de Dios. un hombre que Qué lindo tú eres, Señor, aleluya. Los bendiga por ahí, pero está mi mamá también. Bendición. Bendiga. Un momentito aquí. Qué lindo tú eres, Señor, aleluya, te adoramos, Dios. Ok. Lindo Dios. ¿Qué debo decir? Ok.
algo que me llamó la atención también fue, ¿verdad? Estamos hablando de la viuda, ¿verdad? Que era un poquito lo que le quedaba y confió, ¿verdad? En el Señor. Pero también hay algo bien interesante con, con Elías, porque él también estaba siendo probado, ¿verdad? Y vemos que él confió en el Señor en todo momento, ¿verdad? Y algo bien interesante que me llamó la atención de esto fue que cuando el Señor le dice, mira lo que le dice el Señor, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Quiere decir que Dios le estaba diciendo que alguien te iba a alimentar. Pues ya él preparado, bueno, ya voy a tener comida, voy para allá. Chulería, ¿verdad? Él va para, ¿verdad? Yo acá diciéndolo allá a la forma mía. Entonces, vemos, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ¿verdad? Pero cuando llega allá, cuando vamos al 11, ¿qué dice? Y yendo ella para traérsela, ¿verdad? Él me pidió el agua. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿verdad? Confiando en que, pues, Jehová le había dicho que iba a sustentar una viuda, pero si uno se pone a pensar, si es a uno, ¿verdad? Pues me van a tener un banquete, comida, ¿verdad? Pero de repente cuando ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Wow. Solamente un puñado de harina tengo en la tijana y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow, usted se imagina usted y yo en esa situación, que Dios nos diga, ve a tal sitio que ahí te van a sustentar, te van a dar comer, y usted se encuentre con esa persona que lo único que tiene es un bocado de comida para esa persona, para ella y para su hijo, y dice, para dejarnos morir. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Porque va a decir, bueno, Señor, ¿qué pasó contigo? ¿Me fallaste o algo así, verdad? Me imagino. Pero él en ningún momento, ¿verdad? Él confió en el Señor en todo momento. Y si sabemos que él estaba antes de esa situación, él estuvo en el desierto, si no me equivoco, y fue alimentado por cuervos y todo, ¿me entiendes? Y es algo interesante, ¿verdad? Y cuando busqué la definición de Sarepta, significa fundición y refinamiento, ¿verdad? La palabra hebrea sarepta significa fundir, afinar, acrisolar, probar. Estamos hablando que detrás de todo esto, vemos que detrás de este mensaje, pues Dios nos prueba, nos está probando, la probó a ella en la fe, a él también lo está probando, ¿me entiendes? Porque era un hombre de Dios. Pero cuando vemos que dice eso, afinar, y el Señor, ¿verdad? En ese momento lo que hace con, ¿verdad? En nuestras vidas nos afina, nos prueba, y vienen diferentes batallas y diferentes pruebas, pero es para hacernos, afinarnos para ser mejor, ¿cómo le diría? Yo creo para hacer, para fe y para nuestro, wow, se me fue la palabra. Espiritualmente crezcamos más todavía, ¿verdad? Y creamos más en Dios y pues no de creer, sino más confiar en Él, ¿verdad? Poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Gracias. Es decir, que el lugar que iba a probar Elías como un crisol, ¿verdad? Se trata de un lugar designado por Dios para refinar más al profeta y de esa manera marcar una gran diferencia con el resto de su vida. Wow. Las pruebas severas le iban a dar un carácter semejante al de Cristo. Y eso en nuestras vidas, ¿qué pasa? Dios hace lo mismo con nosotros porque nos quiere hacer un carácter cada día más semejante al de Cristo. Porque nos queremos parecer cada día más a Cristo. Por eso tenemos que cada día aprender. Porque vienen pruebas, vienen situaciones, pero eso es para moldearnos, hermano. Es como cuando usted busca lo que es se llama crisol, ¿verdad? Lo mismo hace un horno que saca las impurezas y escorias a la superficie, a fin de que puedan ser removidas, dejando mayor pureza, ¿verdad? Crisol, recipiente para derretir y purificar, refinar la plata. Quiere decir que cada día el Señor a nosotros nos refina.
espiritualmente. ¿Para qué? Para parecernos más a su Hijo, a Jesucristo. Por eso cada prueba que viene, ¿verdad? Por eso cada día pues nuestro lenguaje va cambiando, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, la forma de tratar, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Cuando llegan las pruebas. Y una de las cosas que también quiero decirles, ¿verdad? Porque es que cuando mi esposa estaba hablando, ¿verdad? Yo estaba aquí haciendo unos apuntes. Eh, Deme un brequecito. Poderoso Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Le estaremos dando migajas o le estaremos dando lo que Él nos pide? ¿Qué tiempo le estamos dando a Él? ¿Sabe? ¿Qué tiempo de nosotros diario? ¿Qué le estamos dando a Él? ¿Verdad? Porque esta persona que vemos aquí, esta viuda, lo poquito ella confió y dio lo que tenía. Eso es. ¿Sabe? No era que dividió, no, ella dio lo que Y lo que tenía, tenía. confiando ¿verdad? En el Señor. Y vemos lo que sucedió, Amén. ¿verdad? Así mismo pasa en nuestras vidas. Eh, ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos ofrendando espiritualmente en oración, leyendo la palabra, siendo obedientes. ¿Qué tiempo le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos ofrendando espiritualmente nosotros? Eso Le estamos es. dando ese poquito, esas poquitas de fuerzas que nos queda, ese 10% que nos quedó por la tarde, por la noche, porque tuvimos un día mal en el trabajo, fuimos exprimidos todo el día de cantazos aquí para allá, y ese por ciento que te queda, el Señor te lo pide. Y yo he sido testigo de eso porque me ha sucedido. A veces Dios te ha enviado a orar y uno necesitando que oren por uno ha tenido que orar por esa persona y uno con un Yes. 5%. Pero el Señor te lo está pidiendo en ese momento. Yo quiero que tú me entregues ese 5% que te queda de fuerza para bendecir a otra persona porque te necesito. Así tengas 5%, el Señor te necesita para que tú hagas ese poquito, se lo das a esa persona. Y cuando viene a ver, la vida de esa persona es cambiada. Necesitaba esa oración. Y Sí, cuando Señor. yo lo he experimentado, cuando usted termina la oración, usted termina a un 100% de nuevo, Yes. lleno. ¿Entiende? Porque cuando nos queda poco, ahí es que el Señor nos prueba, nos pide, mira, ok, este poquito. Cuando usted está desanimado, cuando usted no quiere orar, cuando usted váyase de rodillas, que en ese momento es que Dios se glorifica, como en la enfermedad, ¿verdad? Eh, Amén. Amén. en el tiempo diario, ¿verdad? Eh, wow, aquí esto tengo que comentarlo también. También, ¿verdad? Porque tiene que ver con ella también. Ella dio su poquito. Eso fue su Aleluya. alimento. Pero también tenemos que ver en mucho qué le estamos ofrendando a Dios, ¿verdad? En el ministerio, en la iglesia que estemos visitando, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre, ¿verdad? Las ofrendas, ¿verdad? Uno como persona, uno trabaja, uno da una ofrenda al Señor. Y a veces uno dice, wow, Señor, pero yo no salgo del hoyo. Pero a veces le estamos dando migajas al Señor. Y tengo que ser verdad como es. Personas que a veces no es tirado una peseta, 50 chavos. Y entonces, ¿qué le estamos entendiendo? Si el Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que nos da todo. ¿Verdad? Una vez, hermano, mira, yo cuando empecé, yo creo que esto fue de las experiencias primeras que tuve con el Señor cuando llegamos aquí, ¿verdad? A Estados Unidos. Empezamos a ir a la iglesia que nos habían invitado y estábamos durmiendo en matres de aire todavía, estábamos empezando un apartamento, no teníamos nada así de cama ni sillones, estábamos ahí fresquecitos y fresquecitos en la iglesia, ¿verdad? Pero esta persona nos llegó una visita un sábado, llega y llegaron, son ministros, ¿verdad? Y vienen, hablan con nosotros, hablan por nosotros, ¿verdad? Y la esposa era boricua, puertorriqueña, y él era de otro país, y ella le estaba traduciendo. Y él me dijo que el Señor lo había enviado a decirme, ¿verdad? Y fue que yo dije, wow, Señor, el Señor es grande. Me mandó a decirte que ofrendes, ¿verdad? En la iglesia. Yo llevaba poquito, han sido 2 meses trabajando. Pero el Señor quiere que tú le entregues tanto de esto y esto y esto. Bueno, y yo, wow, pero ¿cómo va a ser, Señor? Fui probado en eso. No estoy diciendo que esto es con todo el mundo, sino que conmigo pasó de esta manera. Porque Dios me quería probar De esa manera. de esa manera. Yes. Porque yo no creía en nada de La eso de ayuda. ofrendar en la iglesia, que si el diezmo, yo no creía en eso. Yo, ¿qué, güey? ¿Me entiendes? Esa era mi mentalidad. Pero Dios me probó esa vez. Pues me dice eso, que vas a dar tanto y esto. Y yo, wow. Y ese fue, me quedé con la curiosidad.
Y yo no. Pero yo le pregunté a mi esposa, wow, pero mira que si yo doy esto mañana, pero esto todo, el sueldo que iba completo lo tenía que dar. Y yo, no puede ser. Pero fue que eso es una prueba que Dios me probó de esa manera. Pero era Santo. porque tenía detrás una bendición para mí, que yo necesitaba, pero de esa forma Él me iba a probar espiritualmente. Y al otro día voy y soy obediente, fui a la iglesia, fue un sobre, lo llevé. Y pues, está bien, vamos ahí. Y Marte, mi esposa, me llama llorando, ¿verdad? Que le tocaron la puerta, gente que ella no conocía, gente que no conocía. Y tenemos testigos de esto. Ujú. Hermano, llevaron camas nuevas, llevaron sillones, llevaron ropa para mí, ropa para ella, ropa para la nena. El apartamento le equiparon completo. Santo tú Dios me dio eres. más de lo que yo le había dado. Yo creo, diría, Aleluya. no, no el triple. Yo creo que eso lo duplicó 5 veces lo que yo había dado. ¿Por qué? Porque también a mi trabajo, que yo estaba fresquecito en el trabajo, el jefe me llama para la oficina, mira, te dejaron esto. Y anónimo. Y era un cheque de $1000 también. En ese momento no teníamos carro tampoco. Estábamos recién llegados de Puerto Rico. Llevamos aquí 2 meses. Por eso para que usted vea la importancia De creerle a Dios. de no darle Yes. migajas al Señor tampoco. Y cuando mi esposa me llama llorando y yo llego a casa, wow, Señor, te di lo único que tenía. Lo único que Lo tenía. único que tenía, porque yo fui que saqué para el $25, algo así. Yo di todo ese sueldo completo, que era bastante, y Aleluya. lo di de, ok, está, Señor, de ofrenda. Y el Señor me lo multiplicó, y después más ese cheque llega de $1000 a los 2 días después, eso martes, miércoles llega ese cheque, yo, pero ¿qué pasó aquí? Señor, fui probado, hermano. Sí, lo que es el Pero Dios nos Señor. prueba en lo poco me fuiste fiel, en lo Lo mucho mucho te te pondré. pondré. Y de ahí en Aleluya. adelante, hermano, digo, pasaron Poderoso. tiempo, ¿verdad? Estábamos en la sub y baja, ¿verdad? Porque estábamos nuevos en el Evangelio. Pero ahora yo lo doy todo al Señor en cuestión de me pasa Vamos por la algo, vida. cualquier situación. Yo hay que darle, así le queda un 5% a uno de fuerza, hay que dárselo al Señor. Y ahí yo entendí, ¿verdad? Que no le podemos dar migajas tampoco al Señor. Pues el Señor es el dueño de la oro y la plata. Amén. Yo en mi vida, eso es algo que a mí se me quedó grabado para siempre, hermano. Fue algo y eso fue bendición tras bendición después. Pero fuimos probados en ese Gloria a aspecto. Dios. Aleluya. Porque, ¿verdad? Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y de la nada, pues, estuvimos viviendo en un hotel, ¿verdad? Como un mes. Un mes completo. Un mes completo en un hotel, imagínense. Y yo dije, ay, Señor, pero que yo hice, llegué acá y ya a las 3 semanas estamos en la calle, ¿verdad? Y tuvimos que ir por un hotel a pagar semanal, ¿verdad? Y sin carro. Pero el Señor en cuestión Se de tiempo, pum, glorificó. pum, pum, nos puso, ¿verdad? Amén. Nos llamó la atención. Nos fue llevando de gloria en gloria, fue un proceso. Pero nunca de ahí en adelante, nunca nos ha faltado nada. Nada. Nada en la nevera. Nada. Yo diría Dios ha nada. sido fiel. Nada. En lo espiritual menos. Porque Dios ha sido bueno. Y cada prueba que llega, pues nosotros la cogemos rápido, captamos, espérate, analizamos, espérate, que esta hay que pasarla también, ¿verdad? Yes. Y wow, ¿qué más le puedo decir? Vemos la viuda que lo dio todo, ¿verdad? Por eso en lo espiritual, el porcentaje que te quede, el poquito de fuerza, la situación que estés pasando, vete de rodillas. Siempre órale por igual al Señor o sigue alabándole siempre. Amén. Nunca pregunte, Señor, ¿por qué? Señor, por lo otro, porque el Señor no tiene la culpa, ¿verdad? De Yes. nada. Pero el Señor nos quiere probar, ¿ves? Como el crisol para sacar las impurezas, para hacernos ese carácter semejante al de Cristo. Amén. Porque qué lindo es parecerse cada día a Cristo. Eso es. Pero tenemos que ser todos los días probados y cada vez, porque el Señor nos quiere santificar, ¿verdad? Cada día. Cada día, A través del Espíritu. a través del Yes. Espíritu. Y usted esté Tenemos que pasando estar por lo que esté dispuestos. pasando, usted no se enfoque nunca en lo que ve en el problema, situación económica, cual sea lo que sea, déle ese porcentaje siempre al Señor.
en la prueba que esté pasando. Porque yo soy testigo de eso y el Señor ha sido grande y misericordioso. Amén, amén. Así es. Amén. Lindo tú eres, Dios. Aleluya. Por esta Marilyn González, ¿verdad? Saludamos por aquí a otras personas que habían entrado. A Ramonita Nazario, Dios te bendiga. Saicalis. Taneisha, Dios te bendiga. Ella es prima mía. Sí. Sí. Te bendiga. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Marilyn González, Dios te bendiga. Abrazos a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias a los que han ido compartiendo el video. De verdad que Dios ha sido bueno. Dios es fiel. Dios es verdadero. Definitivamente me uno al testimonio que mi esposo acaba de decir. Nosotros llegamos aquí sin nada, pero Dios ya tenía personas preparadas para proveer todo lo que nosotros necesitamos en aquel tiempo. Y sí, siempre ha pasado de año por año, siempre llegan personas a nuestra vida que nos han bendecido de una manera bien linda y bien especial. Así que le damos la gloria y la honra a Dios por eso, porque Él tiene personas donde a lo mejor llegamos a un país donde o a un lugar donde somos extranjeros en esta tierra, pero el Señor se ha glorificado a través de todo lo que ha hecho en estos años que llevamos aquí en Estados Unidos, en Ohio, ¿verdad? De una manera especial. Todo lo que nos ha hecho falta, el Señor lo ha proveído. Definitivamente Dios ha sido bueno con nosotros. Saludamos por aquí a Pablo Lavoy. Dios te bendiga. Te bendiga, mi hermano. Te amamos mucho. Saludos allá a tu esposa. Qué bueno estar por ahí. Definitivamente que contándole lo del testimonio, que no voy a abundar en él porque mi esposo ya lo dijo todo. Yo me maravillaba en aquel momento de todo lo que el Señor estaba haciendo y nos estaba enseñando, que Él fue el que nos trajo a este lugar, que hemos pasado por muchos desiertos, claro que sí, que hemos pasado por la prueba, claro que sí, que hemos pasado por muchos procesos, claro que sí, por el horno de fuego también. Pero ¿saben una cosa? El Señor siempre ha estado ahí presente. El Señor siempre se ha glorificado en nuestras vidas. Él nos trajo a este lugar para prepararnos, para que nosotros hoy día podamos estar haciendo lo que estamos haciendo en esta noche, predicar su palabra, cada día enamorarnos más de Él, cada día aprender más de Él. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer a este estado de Ohio, donde no tenemos familia, pero tenemos una familia de la fe grandísima. Así que Dios sabe todas las cosas. Algunas veces yo le preguntaba hace años atrás a Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué tantas cosas sucediendo en mi vida? Pero era necesario que yo estuviera en este lugar. Y mi esposo da ese testimonio y me recuerda y me reafirma cada día más en este lugar de que algo Dios está haciendo en nuestras vidas aquí en Lorain, Ohio. Así que no podemos mirar hacia atrás. Tal vez alguno de ustedes esté pasando por lo mismo. Tal vez Dios lo trajo de la misma manera. Pero no se mueva hasta que Dios... Hasta que Dios los mueva del lugar. No se mueva usted. Lo comentaré. Es que hay que testificar, hermano. Me encanta testificar. Pero sí, esto nunca en el programa, ¿verdad? Pero es el momento. Yo creo que Dios siempre saca algo para testificar de uno en el momento. Hermano, mira, es que yo te digo, fueron tantas bendiciones, que, ¿verdad? Una de las veces a mi esposa la buscan y se la llevan, ¿verdad? Y allá la llevaron a Sam, si no me equivoco. Y eso le hicieron una compra. Y yo, wow, Señor. Sobres, hermano, por el correo, sobres. Con dinero, con cartas, también. ¿Sabes? Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Y no le estamos diciendo esto para hablarle de bendiciones materiales, sino que le estamos diciendo esto para que cuando Dios nos lleva a un lugar, Él va a proveer. Sí. Él va a proveer y no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Él no los va a dejar solo en la necesidad. Él va a proveer todo lo que nos hace falta. Así que no se preocupe si está pasando por la escasez, como estaba pasando con esta mujer. Esta mujer estaba pasando por la escasez con su hijo. La viuda de Sarepta estaba pasando por la escasez en ese momento. Pero Dios vino a hacerse provisión en la vida de esta mujer. ¿Para qué? Para que ella pudiera reconocer y ver que Él era Dios, que Él era el que le iba a proveer todo lo que a ella le hacía falta. Y
Y asimismo el Señor te habla en esta noche. Si estás pasando por la escasez, no dudes en que el Señor va a cambiar eso que está pasando en tu vida, que parece ser muerte o parece ser algo que no va a cambiar. El Señor lo puede cambiar de un momento a otro. Así que es cuestión de esperar en el Señor. Hay que hacer como hizo esta mujer. Esta mujer vio una razón por la cual ella creer en ese momento al escuchar al profeta Elías y dijo, yo decido escapar de esta crisis de muerte. Yo voy a decidir escapar de esta crisis de muerte. Y fue donde este hombre le entregó esa última torta de pan que le quedaba para que él pudiera comer y a su vez se cumplió el propósito de Dios de bendecirla a ella y a su hijo. Y no les faltó el pan. Así que no es que nosotros estamos dando esta palabra para nosotros decir que el Señor nos va a bendecir materialmente. No, es en todo lo que nos haga falta, ya sea espiritual, material, lo que sea. Así que la petición la tiene usted delante del Señor. Usted sabe lo que le hace falta. El Señor sabe también. Así que no es cuestión de cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que viene de Dios, toda la provisión que viene del cielo. Así que esta mujer dijo, voy a aprovechar esta oportunidad. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Vamos a aprovechar la oportunidad de salir de esa condición de muerte. Yeah. De esa condición, de esa sentencia de muerte que tenía esta mujer con su hijo. ¿Verdad? Ella no perdió la oportunidad de esa bendición. Comprendiendo, ¿verdad?, que aquella situación a lo mejor estaba desesperada, ella estaba triste, como les dije anteriormente, estaba agobiada, pero ella pudo encontrar la esperanza en lo que el profeta Elías le estaba ofreciendo. El profeta Elías también fue un hombre de fe en ese momento. Él creía que esta mujer lo iba a alimentar y así pasó. O sea, que tanto ella tuvo que tener fe como también el profeta. Los dos tuvieron que tener fe en esta situación. Wow. Si solo estamos llenos, ¿verdad?, de preocupaciones, nos vamos a poner impacientes ante la realidad de nuestra vida, porque no estamos viendo el panorama completo, porque no estamos viendo el futuro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sabemos que somos humanos y que vamos a pensar muchas veces de esta manera, pero la oportunidad de bendición es para todos. La oportunidad de que el Señor se pueda glorificar en nuestra vida es para todos nosotros. Así que no podemos dudar de eso. Esta viuda ciertamente ella pensaba que iba a perecer. Ella pensaba que no iba a poder subsistir con su hijo porque ya no le quedaba nada. Saludamos por aquí a Betty Troyano y a Joel Troyano. Dios te bendiga. Dios bendiga, bueno, están por ahí. Amén. Así que es lindo ver cómo esta mujer le creyó a Dios a través de ese profeta que le estaba ofreciendo una nueva oportunidad. Ya a ella no le quedaban recursos, ya a ella no le quedaba casi nada, ella no tenía más nada que perder, pero sí, ella decidió caminar por fe. Pero Dios llegó a tiempo, se compadeció de esta mujer y de su hijo. No se olvidó, ¿verdad?, de ellos, no se olvidó de su necesidad. Él se hizo provisión para cada uno de ellos. Asimismo hace el Señor con cada uno de nosotros en esta noche. No importa la escasez que estés viviendo, no importa el dolor que estés atravesando, no importa la guerra que estés viviendo, no importa la enfermedad que estés atravesando, no importa lo que está pasando con tu familia, no importa lo que tus ojos naturales estén viendo, que tú puedas ver que en el Señor hay provisión. Que en el Señor hay provisión. Amén. Esta mujer, el Señor la salvó literalmente, pero también le dio una nueva oportunidad, una nueva esperanza, le dio un nuevo giro a su vida. El Señor le dio un giro nuevo a esta mujer. Saludamos por aquí a Emilia, a mi papá, a mi hermano y a todos los que están ahí en la casa. Dios los bendiga, los amamos. Bendiga. Así que Dios le dio un giro a su vida, dándole un nuevo respiro. Ya esa mujer a lo mejor no tenía ni fuerzas para seguir adelante. Tal vez por la misma hambruna que estaba pasando, por la depresión, por la tristeza, por la desesperación, la desesperanza, por todo lo que esa mujer estaba sintiendo en ese momento. Porque para contestarle al profeta de la manera que lo hizo, era porque esa mujer ya estaba que ya no podía más.
Como estamos muchas veces nosotros en algún momento dado de nuestra vida. Pensamos que ya no podemos más. A mí me ha sucedido. Yo cuando he sentido desmayar por problemas de salud, que me ha sucedido en muchas ocasiones, ¿qué yo hago? Señor, ayúdame y no me dejes caer. Y veo la mano de Dios obrando. Y esta mujer estaba así cuando ya no podemos más. Se sentía de esa manera. Donde ya la harina y el aceite ya había escaseado. Tal vez por mucho tiempo. Pero después el Señor le da una promesa de que jamás o que por mucho tiempo no iba a escasear la harina en su casa ni el aceite. Qué lindo es el Señor, aleluya. Adoramos. Saludamos por aquí a Joel, Dios te bendiga, hermano. Así que Dios mismo se aparece a esta mujer por medio del profeta Elías y le hace entender a ella que él era la esperanza, que él era el que podía sacarla de esa condición en la cual ella vivía. Así mismo hace Dios con nosotros en la vida de nosotros en el día de hoy. Así mismo hace el Señor. Él no está lejos de nosotros. Él no está ajeno a lo que tú y yo estamos atravesando. Él lo está viendo todo. Él sabe, pero nosotros tenemos que saber cómo pedirle al Señor. Tenemos que saber cómo dirigirnos al Señor. Tenemos que saber que tenemos que apegarnos al Señor. No alejarnos del Señor, sino apegarnos a Él. Buscándolo en oración, leyendo la palabra, buscando en la manera de tener esa comunión todo el tiempo con el Señor. Esa relación personal con el Señor. No lo va a hacer nadie por ti. Lo tienes que hacer tú. Sí mismo. Así que el Señor está esperando el momento justo para Él mostrar su poder y su gracia y su gloria sobre cada uno de nosotros. Pero está en nosotros si queremos acercarnos o no. Ahora las preguntas son, la última pregunta que les dejo y con esto vamos a cerrar. ¿Qué te queda en tu casa? ¿Qué es lo que te queda en tus manos? ¿Qué es lo que a ti te queda que puedes darlo como una ofrenda al Señor y decir, Señor, te entrego esto, Señor, pero yo sé, Señor amado, que tú vas a honrar mi fe? ¿Qué te queda en tu casa? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda para volver a comenzar? ¿Qué es lo poquito que te queda para volver a comenzar? Escucha bien. ¿Qué es lo poquito que te queda para volver a comenzar? ¿Qué el Señor te está pidiendo y todavía no has dado el siguiente paso? Aleluya. ¿Qué el Señor te está pidiendo y todavía no se lo has entregado? ¿Qué el Señor te está pidiendo que hagas y todavía no has dado ni un paso? Y la tercera pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros para obedecer a Dios sin saber lo que hay más adelante? Porque nosotros los seres humanos queremos ver con nuestros ojos naturales y queremos ver el panorama completo. Y no queremos dar el siguiente paso porque yo quiero ver el panorama completo. ¿Qué es lo que me espera? Tenemos que caminar por fe y no por vista, como le dije ahorita. Quieren ver primero, Señor, haz esto primero, después yo camino. Pues no, así no. Tenemos que caminar en obediencia. Primero, para recibir la bendición. Porque es por fe y no por vista. Yeah. Tenemos que caminar creyendo que algo hay más adelante de parte de Dios. Porque su voluntad es perfecta. Perfecto. Como les dije ahorita, como dice en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Hagamos como dijo Josué, en cuanto a mí y mi casa serviremos a Jehová, que nuestra fe nunca se acabe. Amén. Así mismo es. Gracias, Joel. Gracias, hermano Joel. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que aumente nuestra fe. Que cada día que pase, que nosotros podamos acercarnos a Él y que aumente nuestra fe. Y que nunca se acabe. Que nunca se acabe, como nos escribió nuestro hermano Joel por ahí. Que nunca se acabe nuestra fe. Que caminemos sin nosotros esperar que Dios nos dé una explicación. Que nos dé el panorama completo.
Porque Dios sabe lo que hace, como les dije ahorita, cómo lo hace, en el lugar que lo hace y en qué momento lo va a hacer. El Señor sabe. Sí. Hay una palabra de parte de Dios sobre nuestra vida. Hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza, sobre tu ministerio. Te adoramos, Señor. Si hay una palabra de parte de Dios, eso se va a cumplir. Amén. Eso se va a cumplir. Hay una palabra de parte de Dios. Gracias, hermana Betty. La fe mueve montañas. Amén. Cuando nosotros tenemos fe, la montaña se va a mover. La montaña se va a mover. Aleluya. Gracias. Tenemos que caminar por fe y no por vista. Ya sabiendo que la fe va a mover la montaña. Podemos ir a ver más adelante, pero es ver con los ojos espirituales, hermanos y amigos. Es ver con nuestros ojos espirituales. Hay una palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y todo se va a cumplir. Pero tenemos que caminar. Tenemos que tomar nuestra decisión. Caminar por fe y no por vista. Tenemos que accionar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Sí, mismo, La viuda de Serepta, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó al profeta Elías y dijo, yo lo voy a hacer. Ella dijo dentro de ella, yo lo voy a hacer. Lo único que tenía. Es lo único que me queda, pero yo lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, vio la gloria de Dios. Vio como Dios le honró su fe. Honró su fe, hermano. En lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Amén. La Biblia tiene muchos textos, como ahora mismo nuestros hermanos ayudándonos. Tiene muchos textos que se conectan, porque la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Cuando hablamos de fe, hay muchos textos que se unen también. Porque la Biblia no se contradice. Dios solo quiere bendecirnos, pero está en nosotros recibir esa bendición. Porque esta mujer pudo haber dicho, yo no le voy a dar lo último que me queda, pero ¿qué iba a pasar? Se iba a comer ese pedazo de pan con su hijo y ese mismo día iba a morir porque no había más nada. Pero más sin embargo, ella accionó. Ella dijo, no, yo voy a darle lo último que me queda, y el Señor la honró esa fe que tuvo esa mujer. Ella no se dejó morir. Ella se agarró de aquella promesa y ella permitió que el Señor hiciera algo en su vida. Dios quiere bendecirnos, pero está en nosotros si queremos pasar al otro capítulo de nuestra vida. Jesús dijo que tengamos fe como un grano de mostaza. Qué lindo. A mí me encantan todos los textos bíblicos. Y un grano, mira, Es pequeñito. Qué lindo. Gracias, Joel. Hermano Joel, gracias. Qué lindo como el Señor es tan maravilloso. Cuando lo que tenemos que tener es un poquito de fe para poder caminar en obediencia y recibir la bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Gracias, papá. Si queremos pasar al siguiente capítulo de nuestra vida, tenemos que actuar por fe, caminar por fe. Tenemos que levantarnos en fe y caminar en obediencia. Claro. Hacer lo que el Señor nos manda. Y a veces no. ¿Cómo Si se quieren dice? ver la gloria de ¿Cómo Dios. se dice Amén. esa palabra? Nosotros mismos a veces nos despreciamos Sí. nosotros mismos. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo lo otro. Yo no soy digno de hacer Nos esto. limitamos. Señor, yo no sé hacer esto, yo no sé lo otro. Y Dios te manda, ¿verdad? Llevar la palabra, orar a cualquier cosa. No, tienes que tirarte porque el Señor te está enviando. Amén. A veces las personas no te la palabra que yo usé ahora, no te desprecian, pero uno mismo se desprecia como persona. Yo no sirvo, Right. yo no lo otro. Pues no. Tenemos que en lo poco seguir hacia adelante. Así sea por ciento que te quede, vamos hacia adelante. Como dice nuestra hermana Saikali Rivera, dice, si crees verás la gloria de Dios. Exacto. Como dice esta mujer, la viuda de Serepta, ella creyó y vio la gloria de Dios. Qué lindo cuando nosotros podemos ver la mano de Dios obrando sobre nuestra vida. Aleluya. Esa mujer, Dios le dijo, prácticamente le dijo, levántate en fe,
camina en obediencia. Y esas palabras te las dice el Señor hoy mismo aquí. Hoy. Dice, levántate en fe y camina en obediencia, porque Dios te dice hoy, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Nada, absolutamente nada, faltará en tu casa. Creen esa palabra en la noche de hoy. Wow. Nada, absolutamente nada, faltará en tu casa. Nada. Wow, es lo que dice nuestra hermana. Amén, Saicalis. Mira, muchas veces le hablamos a otros de esa fe tan grande. Y nosotros nos quedamos cortos. Amén, eso es. Eso es así. Algunas veces hablamos de la fe, pero nos quedamos cortos. Por eso todos los días tenemos que seguir relacionándonos con el Señor, diciendo, Señor, yo quiero seguir teniendo una relación contigo para que nuestra fe no mengüe. Para que ese fuego de Dios no se apague dentro de nosotros. Para que nos mantengamos unidos a la fuente que es Jesucristo. Tenemos que mantenernos así, agarraditos de Dios, para que esa fe no mengüe. Que podemos hablarle de la fe a las demás personas y puedan saber quién es Dios a través de la fe. Gracias, hermana Saicalis, gracias. En Dios todos nuestros asuntos de la vida están cubiertos. Por eso no dejes que la duda, el miedo, las situaciones difíciles de la vida te hagan titubear y mirar atrás. Mantente firme en la esperanza y la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Lo que acabo de decir, agarrarnos del Señor, de esa fe que nos mantiene pegaditos a Él, con la esperanza. Mira, el Espíritu Santo es tan maravilloso. Donde no le podemos dar lugar a la duda, al miedo y a las situaciones difíciles que estamos atravesando. Tenemos que tratar de seguir mirando el blanco soberano de la gracia que es Cristo Jesús y poder entender, ¿verdad?, que Él es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Dios nunca nos deja sin sustento si tenemos puesta nuestra mirada y confianza en Él. Amén. Eso es. Aunque nuestros caminos sean difíciles, pero tenemos que seguir confiando, poner nuestra fe en Dios, porque la fe es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros, ¿cómo es que dice? La fe es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya nosotros estamos esperando por fe esa bendición que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Esa bendición. No la estamos viendo, pero tenemos la convicción dentro de nosotros. Aleluya. Yeah. Qué lindo es Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Así que la fuente de esperanza es Jesucristo. La fuente de vida es Jesucristo. La fe que nosotros debemos tener en Él, eso es todos los días acercándonos a Él en una relación personal con Él. Recuerda esto, muchas veces Dios no nos va a dar los detalles de todo, que era lo que le estaba diciendo ahorita. No podemos ver el panorama completo. Y lo que está haciendo o va a hacer en nuestras vidas. Él está haciendo algo y Él va a hacer muchas cosas, pero no todo Él lo va a revelar. Porque tenemos que confiar en su soberanía, en lo que Él sabe hacer. Porque Él solo no nos va a dejar. En vergüenza no nos va a dejar mientras nos mantengamos fieles a Él, mientras nos mantengamos obedientes a Él. Por eso tenemos que mantenernos en esa obediencia y procurar agradar al Señor en todo lo que hagamos. Porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Primera de Samuel 15:22. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Yeah. Así que tenemos que procurar agradar al Señor en todo lo que hagamos. Todo es todo. Todo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque a Dios le debemos todo. Todo se lo debemos a Él. Yo hoy día hablo de esta forma porque si Dios no me hubiera alcanzado a mí y yo lo hubiera seguido dando de la espalda a Dios como yo lo hacía, créame que yo no estuviera ni viva. Pues, yo mismo. Sinceramente se los digo. No. Porque definitivamente yo sé de dónde Dios me sacó, por eso lo digo. Por eso es que cada día, ¿qué pasa? Yo tengo que seguir apegándome más a esa fidelidad que le tengo que tener al Señor. Aleluya. Y esa obediencia y esa relación que tengo que tener con Él. Yeah.
Y dice la palabra, vuelvo y lo repito, 1 Samuel 15:22. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Caminemos por fe, seamos obedientes. Al final veremos la victoria y todas las promesas de Dios cumplidas. Porque la provisión del Señor ya la tiene en sus manos. Es cuestión de que nosotros estemos dispuestos a recibirla. ¿Cómo la recibimos? Siendo obedientes a Él. Haciendo lo que a Él le agrada y viviendo para Él. Y pacientes. Así que tenemos que, y también la paciencia tiene mucho que ver. Sí. Así que Dios, si Dios ya habló a nuestra vida y ya prometió a nuestra vida, Él cumplirá cada promesa, cada una de ellas, sin quitarle una tilde, sin quitarle un punto, una coma. Todo lo que Dios habló y prometió para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Números 23:19. Y Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Él no es como los hombres, que hoy promete y no cumplimos, que prometemos y no cumplimos. Pero Dios cuando promete, Él cumple. Y paga bien a sus hijos obedientes. Y paga bien. Eso me lo decía los otros días una hermanita que estábamos hablando de algo. Y decía, Dios cuando paga bien. Y me acordé de eso ahora. Y con esto yo voy a cerrar. Cuando Dios va a honrar a sus hijos, Él lo hace de la mejor manera posible, bajo su voluntad. Sí. Bajo su voluntad. Lo que a nosotros no nos hace falta, Él no nos va a entregar eso. Pero lo que es para nosotros, si el Señor ya lo tiene preparado, destinado para cada uno de nosotros, pero está en nosotros obedecer y recibir esa bendición. Porque la obediencia también trae bendición. Yeah. Si nosotros somos obedientes, vamos a ser bendecidos por el Padre. Así que, como dice nuestro hermano Joel, Él no se retracta de sus promesas. Él cuando promete, Él cumple. Y Él nunca se va a retractar. Lo que ya Él dijo, así es. Así es. No va a haber ningún cambio. Pero nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Él. Nosotros somos los que tenemos que seguir adelante buscando su rostro. Nosotros somos los que tenemos que seguir estudiando la palabra, buscando su rostro, ayunando, Sí. orando, velando, acercándonos cada día más a Dios con nuestros actos, Eso es así. para que nosotros podamos ser hijos, ¿verdad? Que Dios pueda honrar. Así que con eso los dejamos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Para nosotros también lo ha sido. Me refuerza mis fuerzas en esta noche. La verdad que la palabra de Dios es hermosa. Levanta a uno de una manera hermosa. El Señor es poderoso y maravilloso. ¿Cuántos adoramos en esta noche al Señor? Levante su mano ahí, ponga una manita ahí en el chat y adora al Señor en esta noche. Aleluya. Y para adelante, hermano. Así que descansen, los amamos mucho. Y será hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Que Bye. descansen. Amén.